¿Qué nos hace detenernos ante una imagen, una melodía, una expresión? ¿Es la belleza algo universal o más bien algo que aprendemos, que sentimos en nuestra cultura, en nuestra comunidad? Buena pregunta para empezar. Y en este mundo nuestro, tan lleno de copias, ¿qué valor le queda a lo único, a lo original? Pues son preguntas que nos meten de lleno en el tema de hoy. Las ideas que, bueno, que dan forma a nuestra relación con el arte. ¿Qué es? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué poder tiene realmente? Exacto. Hoy vamos a hacer un análisis, digamos, en profundidad del arte como fenómeno vital, social y también político. Y nos vamos a guiar por fuentes que nos llevan por caminos, bueno, bastante distintos, pero conectados. Así es. Por un lado vamos a explorar la filosofía de Enrique Dussel. Buscaremos la raíz de nuestra percepción sensible en la vida misma, en la comunidad. ¿Vale? Luego, viajaremos. Nos vamos a la Europa de entreguerras con Walter Benjamin para entender cómo la tecnología eh, dinamitó conceptos clave del arte tradicional. Ujú. Y finalmente veremos cómo estas ideas cobran vida, a veces de forma muy veraz, en el arte de protesta de resistencia en América Latina, con un foco especial en México, sí, basándonos en un compendio que documenta estas prácticas. Perfecto. Nuestra misión, entonces, desentrañar un poco las claves de estas miradas, contrastarlas y entender el arte no solo como un objeto de museo, ¿no? Sino como una fuerza activa que a menudo está en primera línea de conflictos sociales y culturales. Eso es. Bien, pues empecemos por la base, nuestra percepción. Háblanos de Enrique Dussel y su concepto de aistesis, de la filosofía de la liberación. Hay que situarlo, claro. Sí, imagina el contexto. América Latina buscando su propia voz después de siglos de colonialismo, neocolonialismo. Dussel, desde ahí, propone repensar toda la filosofía desde la perspectiva de los oprimidos. Su obra es enorme, pero en estética su concepto clave es aistesis. Que no es exactamente estética como la entendemos normalmente. No, no del todo. Aistesis, que viene del griego, es para Dussel una capacidad más fundamental, nuestra apertura sensible y también inteligente al mundo. Es percibir la realidad no solo por su utilidad, ¿sabes?, o por si es peligrosa, sino en su cualidad de manifestación de la vida. ¿Vale? Sentimos algo como bello, argumenta él, cuando de alguna manera afirma la vida, cuando representa una disponibilidad para la vida. Suena un poco abstracto. ¿Algún ejemplo para que lo veamos más claro? Dussel usa uno muy bonito, creo yo. El canto del gallo al amanecer. Ah, mira. No es una composición musical compleja, claro, pero es pura expresión de júbilo ante la luz que vence a la noche, ¿no? Una celebración casi instintiva de la vida que sigue. Esa percepción de belleza en lo natural y su expresión, eso es aistesis en acción. Entendido. Y él distingue esta percepción, la aistesis, de la creación, la apóiesis. Pero lo que me parece más rompedor, quizá, es su idea de que esta percepción no es universal. Ni puramente individual. Ahí está el meollo de su crítica al eurocentrismo. Dussel sostiene que la aistesis es profundamente cultural, comunitaria. Los gustos se forman colectivamente. Claro, pone el ejemplo, casi de andar por casa, de la preferencia por la tortilla de trigo árabe frente a la de maíz azteca. Son sensibilidades construidas en comunidad, ¿ves? Y esto le lleva a acuñar un término, bueno, muy potente. Esteticidio. Esteticidio. Uf, tiene una carga tremenda esa palabra. Y esa es la intención. Claro, denuncia la imposición histórica de la estética europea, griega, renacentista, moderna, como el único canon válido. Un proceso que activamente negó, invisibilizó y a veces destruyó físicamente otras formas de belleza, otras sensibilidades. ¿Cómo cuál es? Pues las tachaban de primitivas, bárbaras, folclore. Piensa en los conquistadores españoles frente a Teotihuacán o Tenochtitlán, incapaces de ver grandeza o belleza ahí. Solo veían idolatría demoníaca. No concebían esa capacidad creadora en los pueblos sometidos. ¿Verdad? Dussel propone otra figura, el artista obediencial. Justamente. No es el creador aislado que impone su visión única, no. Es aquel artista que está profundamente conectado con su comunidad, que tiene la sensibilidad para captar, interpretar y dar forma al sentir estético que ya existe, latente, en su pueblo, en su historia. Entiendo. El propio Dussel usa el ejemplo de Chopin y el sentir polaco, admitiendo que es un ejemplo eurocéntrico, ojo, pero sirve para ilustrar la idea. El verdadero sujeto creador, la potencia estética, es la comunidad,
El artista, en cierto modo, obedece a ese sentir colectivo. Es muy potente esa visión comunitaria, sí. Ahora, demos un salto geográfico e histórico. Walter Benjamin, pensador alemán, ligado a la escuela de Frankfurt. Su contexto es la Europa de los años 20 y 30. Crisis económica, el auge del fascismo y la revolución tecnológica de la fotografía y el cine. Benjamín vivió esa convulsión, vamos, en primera persona. Era judío, tuvo que exiliarse de la Alemania nazi, pasó años en París, fíjate, un paralelismo con el exilio de Dussel, y su vida acabó trágicamente en la frontera española, intentando escapar. ¡Qué duro! Esa urgencia histórica se nota mucho en su obra más conocida sobre arte, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Su pregunta central es, ¿qué pasa con el arte cuando la tecnología permite copiarlo, pues, infinitamente? Y su respuesta gira en torno al concepto de aura, ¿no? Esa especie de presencia mágica de la obra única. Exacto. El aura es la unicidad de la obra de arte original, su aquí y ahora, su historia irrepetible, su conexión con un contexto ritual o tradicional. Piensa en la diferencia entre ver la Gioconda en el Louvre y ver una postal de la Gioconda. Claro, no tiene nada que ver. Pues Benjamin dice que la reproducción técnica destruye ese aura, esa autenticidad ligada a la presencia física, única. Si se pierde el aura, algo fundamental cambia en la función del arte. Cambia todo, ¿no? Cambia radicalmente. Pasa de tener un valor cultural, a menudo ligado a lo sagrado, a lo oculto, a ser visto por unos pocos iniciados, a tener un valor de exhibición. El arte se hace para ser visto, para circular masivamente. La fotografía sería el gran ejemplo. Sí, al principio, el retrato fotográfico aún conserva algo de ese valor cultural, el recuerdo de un ser querido ausente, pero pronto su poder como documento, como evidencia, se impone. Benjamin admiraba mucho las fotos de Eugène Atget, de las calles de París vacías a principios del siglo XX. Las veía como escenas de un crimen, como documentos para un futuro juicio histórico. ¡Qué imagen más potente! Y el cine, para Benjamin, lleva esto todavía más lejos. El cine es el arte paradigmático de la era de la reproducción. No existe un original tangible como un cuadro, ¿sabes? Una película es fruto de un montaje, de ensamblar fragmentos. Benjamin menciona cómo Chaplin podía filmar cientos de miles de metros de película para una obra final de unos pocos miles. ¡Madre mía! Y esto transforma también la recepción. Llamó es la contemplación silenciosa, concentrada, del individuo ante la obra única. Ahora es una recepción colectiva, simultánea y a menudo distraída. En estado de distracción, dice él. Pero esta pérdida del aura y esta recepción distraída no eran necesariamente negativas para él, ¿cierto? Vio un potencial político enorme ahí. Totalmente. Frente a la estetización de la política del fascismo, que convertía la guerra y el poder en un espectáculo grandioso pero vacío, Benjamin abogaba por la politización del arte. Ajá. Creía que la fotografía y el cine, precisamente por su capacidad de reproducción y difusión masiva, podían despertar una conciencia crítica en las masas. Podían revelar aspectos ocultos de la realidad, lo que llamó el inconsciente óptico, y ayudar a organizar políticamente al proletariado. Aunque también intuyó los riesgos, supongo. Claro. Advirtió cómo esos mismos medios podían usarse para la propaganda, para crear el culto a la personalidad, la estrella define como una especie de sucedáneo del aura perdida. Y para fomentar la pasividad, es una herramienta de doble filo, vamos. Y aquí, pensando en Benjamin y su análisis sobre el impacto brutal de la tecnología de su tiempo, es inevitable preguntarse cómo aplicaría él su marco. ¿Te refieres a la inteligencia artificial? Exacto. La IA generativa. Pues sí. Si Benjamin analizó cómo la fotografía y el cine disolvían el aura y cambiaban la función social del arte, ¿qué pensaría de la IA, capaz de crear imágenes, textos, música, a partir de instrucciones? ¿Tendría ahora una obra creada por un algoritmo? Uf, buena pregunta. ¿Podría servir a esa politización del arte que él defendía? ¿O sería la culminación de la recepción distraída y de la manipulación? Son preguntas que, resuenan directamente con su análisis de hace casi un siglo. Es tremendo, ¿no? Es una conexión fascinante y
Sí, un poco perturbadora. Entonces, a ver, tenemos a Dussel, que ancla la estética en la vida comunitaria y denuncia el esteticidio cultural, y a Benjamin, que disecciona cómo la tecnología transforma la esencia y el potencial político del arte en la sociedad de masas. Parecen venir de mundos distintos, pero quizá no tanto. Lo interesante, creo yo, es que ambos, desde sus respectivas trincheras, la crítica postcolonial latinoamericana y la teoría crítica europea, atacan frontalmente la idea del arte como una esfera autónoma, pura, separada de la vida real. Sí, eso parece un punto común claro. Para Dussel, el arte emana de la afirmación vital de la comunidad. Para Benjamin, el arte reproducido se convierte en un actor político en la arena pública. Ambos lo devuelven, digamos, al barro de la historia, de la sociedad, de la lucha por el significado. Y esa conexión con la lucha social y política es precisamente lo que explora el compendio Protesta y Resistencia, centrado en América Latina y con muchos ejemplos mexicanos. Veamos cómo estas ideas teóricas aterrizan en prácticas concretas. Este compendio es un testimonio, vibrante, de verdad, de cómo el arte se convierte en herramienta de denuncia, de memoria, de construcción de comunidad, y a menudo operando al margen o incluso en confrontación directa con las instituciones. Se enfoca en un arte que toma la calle, el cuerpo, los medios digitales como campos de acción. Hablando de la calle, el libro menciona el graffiti, las pintas, elementos muy presentes en el paisaje urbano mexicano, desde luego. Sí, rastrea las pintas hasta sus orígenes en la frontera México-Estados Unidos, ligadas a la tradición muralista, pero también a la expresión identitaria de grupos como cholos y pachucos. Recuerda su uso en el movimiento estudiantil mexicano del 68 como un grito contra la represión, Ujú. y lo contrasta con otras prácticas muy impactantes, como el pixacho en San Paulo, esas firmas crípticas casi legibles hechas a alturas de vértigo en edificios, un desafío visual y físico al poder urbano, o los trepes en Tijuana. Se argumenta que este arte callejero no solo decora, sino que reescribe el significado de la ciudad, la disputa simbólicamente. El libro también resalta mucho el poder de lo colectivo, de los artistas organizándose. Un caso central que analiza es la experiencia de Oaxaca durante el levantamiento social de 2006-2007. Allí surgió la ASARO, la Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca. La Azaro, sí. Un colectivo que usó masivamente la gráfica, grabados, esténciles, el performance, la intervención callejera, como formas de denuncia y de apoyo al movimiento popular, y recuperando además formas de organización comunitaria indígena, como la asamblea. Aquí resuena fuertemente el artista obedencial de Dussel, ¿no? Totalmente. Artistas al servicio del sentir colectivo. Eso es. Y otro ejemplo muy potente que se cita es el del mural zapatista de Taniperla, en Chiapas. El mural Vida y Sueños de la Cañada Perla. Era una obra colectiva, pintada por la propia comunidad celtal. Representaba su cosmovisión, sus héroes, como Zapata o Flores Magón, y su lucha. En 1998, el ejército mexicano lo destruyó, brutalmente. ¡Qué barbaridad! Pero aquí la historia da un giro, muy benjaminiano si quieres. La imagen del mural no desapareció. Gracias a fotografías que se tomaron antes de su destrucción y a la difusión por redes de solidaridad, de activismo digital, la imagen se reprodujo y circuló globalmente. Se convirtió en un símbolo potentísimo de resistencia. Increíble. La reproductibilidad técnica, que Benjamin analizaba, usada como arma contra el intento de borrado. Impresionante. Es impresionante cómo una imagen destruida puede volverse incluso más poderosa. Y qué contraste tan fuerte con el caso que también menciona el libro sobre el mural por los 43 de Ayotzinapa en Hidalgo. Exacto. Un mural en memoria de los estudiantes desaparecidos, creado por alumnos universitarios, que fue borrado casi de inmediato por las autoridades locales. Muestra esa lucha constante. El arte como espacio de memoria y denuncia frente a un poder que busca imponer el silencio y el olvido. Una tensión muy presente en el México contemporáneo, por desgracia. Y esta lucha se inscribe a veces en el propio cuerpo del artista, ¿no? Sí, el compendio analiza obras como las del chileno Elías Adasme, que ha sido muy influyente en el contexto latinoamericano. Adasme ha usado su propio cuerpo como soporte para la denuncia, por ejemplo dibujando mapas de Chile sobre su espalda durante la dictadura, encarnando literalmente el territorio herido y reclamado. Jo. Se habla de un arte textil, un juego de palabras entre texto y textil.
El artista teje un nuevo discurso con su cuerpo, sobre su cuerpo, frente al discurso opresor del poder. Viendo todos estos ejemplos, la calle, los colectivos, el mural reproducido, el cuerpo, ¿cómo atamos los cabos con Dussel y Benjamin de manera más explícita? Pues mira, con Dussel las conexiones son múltiples, ¿no? La dimensión comunitaria, Ázaro Taniperla, la crítica al poder en todas sus formas, político, económico, pero también cultural, ya sea eurocéntrico o neoliberal, el arte como una afirmación rotunda de la vida y la identidad colectiva frente a la negación, a la opresión. El artista que escucha y expresa el sentir popular, como decíamos. Sí. Con Benjamin vemos la politización del arte en su máxima expresión, la calle como espacio de exhibición y confrontación directa. Las obras, pintas, murales, esténciles, funcionando como documentos históricos, como pruebas en ese juicio histórico que él veía en las fotos de Adguet. Claro. Y el caso de Taniperla es un ejemplo de libro de texto sobre cómo la reproductibilidad puede ser una estrategia de resistencia potentísima. Además, resuena su idea de que no basta con reproducir la realidad con una simple foto, sino que hay que construir algo con ella, montarla, intervenirla para revelar las estructuras ocultas. Y eso es lo que hacen estos artistas. Hemos recorrido un camino, largo y fascinante, la verdad. Desde la raíz filosófica de la percepción en Dussel, pasando por la revolución tecnológica y política que analizó Benjamin, hasta aterrizar en las prácticas artísticas combativas en las calles y comunidades de México y América Latina. Sí, hemos visto la aistesis de Dussel como ese anclaje vital y cultural, y su denuncia del esteticiddio. Hemos visto la caída del aura de Benjamin bajo el impacto de la técnica, pero también su apuesta por el potencial crítico del arte reproducido. Ujú. Y hemos palpado cómo en la realidad latinoamericana el arte se manifiesta a menudo como una forma de resistencia creativa, colectiva, que usa el espacio público, el cuerpo, la memoria, como herramientas de lucha simbólica, muy potente. Lo que parece unificar estas perspectivas, a pesar de sus diferencias, es un rechazo a la visión del arte como algo aislado, elitista, puramente formal. Todas lo conectan profundamente con la vida, con la comunidad, la historia, las disputas por el poder y el significado. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizá, un desafío. Ante estas prácticas tan diversas, a menudo efímeras, colectivas, explícitamente políticas, que usan medios y soportes tan variados, ¿nos sigue sirviendo una definición estrecha y tradicional de arte? Buena pregunta. ¿O estas experiencias nos obligan a ensanchar nuestra propia categoría? Y quizás lo más importante, ¿cómo impactan estas ideas y estas prácticas en nuestra propia aistesis? Nos ayudan a percibir y valorar de otra manera las manifestaciones culturales que nos rodean, especialmente aquellas fuera de los circuitos consagrados. Claro. Podemos empezar a reconocer la disponibilidad para la vida de Dussel o la resistencia política de Benjamin en formas que antes quizá descartábamos como, no sé, vandalismo o simple propaganda. En definitiva, hemos explorado lentes muy poderosos para mirar el arte y, por extensión, el mundo. La conexión sensible y comunitaria de Dussel, la transformación tecnológica y política de Benjamin y la vibrante encarnación de estas tensiones en el arte de resistencia en México y América Latina. Es una invitación a mirar con más profundidad y, sobre todo, con más crítica. Y a recordar que el arte, en muchas de sus formas más potentes, no es solo un objeto de contemplación, también es un verbo, una forma de hacer, de decir, de resistir. Pues si esta exploración sobre arte, percepción y resistencia ha resonado de alguna manera, invitamos a suscribirse para no perderse futuros análisis detallados como este. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión.